Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Somos nosotros o es un reflejo de Trump el fascismo que asoma por Hungría, Polonia, Francia, Italia, Bélgica? ¿Dónde han quedado los valores del humanismo europeo, tan olvidados en esta época en la que lo fácil es lo bueno? Vivimos una vida en la que todo tiene que ser divertido, sexy, rápido, y la vida es mucho más compleja. Hoy el valor clave es que las cosas sean útiles. Todo lo que no sea útil, sobra. Y en los medios de comunicación, que les voy a contar, solo cuentan las audiencias y las cifras. Y la búsqueda de la sabiduría, ¿para cuándo? Y el cuidado del alma, ¿qué se hizo? Cicerón entendió la filosofía como cultivo del alma. Y al ver Camus, siempre Camus, en su novela El hombre rebelde, concluye: los hombres de Europa no creen ya en aquello que es, en el mundo y el hombre viviente. El secreto de Europa es que ya no ama la vida. Si tomamos conciencia, tal vez podamos exigir otra educación y otra sociedad. Y ahora atendamos al profesor, contador de historias como nadie, y de palabras, que hoy nos visita Fernando Iwasaki y las palabras primas. Es un hombre sorprendentemente versátil. Escribe cuentos, microrrelatos, novelas, ensayos, artículos. Dicta conferencias, dirige una fundación y un aula cultural. Tiene tiempo para leer, tocar la guitarra, viajar, disfrutar con la familia y los amigos. Fernando Iwasaki nació en Perú, pero lleva casi media vida afincado en Sevilla. Bético confeso, es profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Su humor bebe de fuentes diversas, ilumina de originalidad los textos y lleva al lector a la reflexión a través de la sonrisa. Tiene clara sus únicas patrias, la memoria y el cuerpo de la mujer que ama. Atento siempre a los vaivenes de la lengua española, ha volcado sus rasgos personales como historiador y filólogo y su doble condición de peruano y español en el libro Las palabras primas, galardonado con el Premio Málaga de ensayo. Este ensayo, escrito con un estilo personal y con inteligentes destellos de humor, reúne una mezcla de textos con el hilo conductor de la lengua española en una y otra orilla atlántica, oscilando entre el siglo de oro y los actuales usos del idioma. Con esta obra, asegura el autor, trata de rendirle un homenaje a las hablas que habitan en él. En Chile llaman coños a los españoles. En varios países americanos a los camioneros materialistas, al cemento concreto, y hay que tener cuidado con el verbo coger, no sea que alguien se moleste o se entusiasme. Fernando Iwasaki, ¿esto es síntoma de la riqueza del idioma o qué es? Jesús, pues mira, es la riqueza del español, del castellano, de la lengua que nos une, y que, parafraseando a Bernard Shaw y a Oscar Wilde, que decían con el inglés una cosa parecida, ¿no? Que los ingleses y los norteamericanos son pueblos muy parecidos pero separados por el mismo idioma. Y esto es lo que pasa con el español. España y los latinoamericanos somos muy parecidos, pero a veces nos separa la misma lengua. Bueno, este libro que ha merecido este ensayo, el Premio Málaga de Ensayo, Las palabras primas, nos permite averiguar o saber de la polla de Cervantes. Porque el colmo ya de algunos países es que le llaman a la lotería la polla. Y tú dices, ¿por qué en América Latina una polla es una apuesta y en España es algo que nadie apostaría? Es verdad, lo que ocurre es que a mí me llamó la atención desde que llegué a España. Yo creía que lo que en mi país se llama la polla del fútbol, pues se llamaría igual, solo que me tardé en descubrir que se llamaba la quiniela. Y entonces tuve algunas circunstancias equívocas y terribles, pero todo se arregla. Y entonces me empeñé en averiguar el origen de esta diferencia. Y lo hallé leyendo pues, a los clásicos del siglo de oro, leyendo a Lope, leyendo a Cervantes, leyendo a Quevedo, leyendo a Calderón, y descubrí, como habían descubierto otros, porque no es ningún hallazgo personal, que había un juego de naipes, que era el juego del hombre, y el dinero que estaba al centro de la mesa se llamaba la polla, y tú, para poder sacártela, te tenías que correr, por ejemplo. Eran las frases que se soltaban en el juego, y la verdad es que eso, en un país con tanto sentido del humor, con tantos juegos de palabras,
pues terminó convirtiéndose esa apuesta en algo que nadie se apostaría. Pero fíjate, yo esto no lo he vivido nunca, ¿eh? Yo confieso que yo me he enterado de la polla como apuesta y lo que tú nos acabas de contar con tu libro. Yo no tenía, no sé si mucha gente te lo ha dicho. Está en el licenciado Vidriera, está en muchísimas obras. A veces es que leemos de esa manera porque aquí lo introduces, la polla de Cervantes con esta estrofa. César el juego aprendió y un día que le jugó, teniendo basto malilla, punto cierto y espadilla, la tal polla remetió. Claro, y este es un verso de Calderón, que además versos parecidos vamos a encontrar en muchísimos autores. Entonces creo que es fantástico retroceder en nuestra lengua, leer a Cervantes, leer a Quevedo, leer al Inca Garcilaso, leer a Sor Juana Inés de la Cruz y encontrarte palabras que hemos perdido en la península, pero que sobreviven en América con otros significados. Nuestra lengua no se acaba nunca. Leer, la lengua no se acaba nunca. Bueno, he leído en algunos titulares a raíz de este libro que ha sido muy bien acogido, está publicado en Páginas de Espuma, que dice: Iwasaki da la cara por Cervantes, Iwasaki, otro al rescate de Cervantes, saca la cara del maltratado Cervantes. Y claro, además de este capítulo que lleva la polla de Cervantes, dedicas varios a Cervantes y le hace justicia y nos cuentas a los españoles que en España no ha sido bien tratado, incluso revisado, cuestionado, aparte de estos aniversarios o centenarios tan celebrados. Sí, pensemos en el año de 1905, tercer centenario de la publicación del Quijote. España ha perdido Filipinas, ha perdido Cuba, ha perdido una guerra muy terrible con los Estados Unidos. Y entonces hay como una especie de catarsis nacional. Unamuno y Ortega empiezan a preguntarse qué es lo que nos ha ocurrido y de pronto advierten que el Quijote es una obra en la cual hay un personaje que enloquece, que se cree lo que no es, que tiene una vida absolutamente fascinante en la que confunde pues, molinos con gigantes, aventeras con princesas, a brujos con cerdos y entonces tanto Unamuno como Ortega creyeron, bueno, en el Quijote está cifrado lo que es el destino de España, la esencia de España. Esta idea, que además es una idea que nunca tuvo un francés, nunca tuvo un inglés, nunca tuvo un alemán, en cambio la tenemos los hispanoamericanos, porque cada vez que se publicaba una novela como 100 años de soledad, como Conversación en la Catedral, eran novelas que tenían la necesidad de definir nuestros países. Unamuno y Ortega entendieron que el Quijote definía a España, pero nunca les gustó Cervantes, porque Cervantes no era un licenciado por Salamanca o por Alcalá de Henares. Cervantes no pertenecía a una familia de abolengo. Cervantes tenía unas hermanas a las que injustamente se les impregnó de una dudosa reputación, y Cervantes había estado preso. Entonces todo esto creó sobre Cervantes una especie de menosprecio de esas personalidades tan potentes de la historia intelectual de España, ¿no? Bueno, tú has trabajado muchos años vinculado al flamenco, con el flamenco, en la Fundación Cristina Gerín. Sin duda, y muy agradecido y entusiasmado. Sí, siempre. Pero ¿qué palabras te han enseñado los flamencos? Que aquí... Es muy difícil quedarse con una sola palabra de los flamencos, que además están constantemente creándolas, ¿no? El mundo del flamenco es un mundo crepitante de términos. La mayoría de los palos del flamenco, cuando yo acudí al Congreso Internacional de la Lengua de Rosario en el 2004, no formaban parte de la norma de la lengua española. Hoy felizmente sí, pero es que los flamencos están improvisando constantemente. Entonces a mí la idea de palmero, por ejemplo, la expresión el palmero, es una expresión tan plástica, sirve para todo. El palmero no solamente es el que te está acompañando atrás con la guitarra, ¿no? Y al baile, el palmero también es el cortesano. El palmero también es tu audiencia. El palmero es alguien que te da cuartelillo. Entonces, moverse por la vida con palmeros es algo que le ocurre mucho a los políticos. La hojana. También la hojana, que empiezas el capítulo con la hojana. La hojana es una palabra fabulosa. Mira, estamos entrando en una época en la que en Andalucía, ¿no es cierto? Hace unas semanas hemos tenido la Semana Santa, pues imagínate, la hojana de Jerusalén es la hosana de Jerusalén. Primero te alaban
Y después te crucifican. Bueno, ahora llevas ya unos años como profesor de la Universidad Loyola. Y como profesor, tú que has sido siempre un gran divulgador de la lectura, un poco de lo que hablábamos antes en la introducción, de esos valores de humanistas, ¿no? Del cuidado del alma, de la búsqueda de la sabiduría. ¿Los universitarios leen? Sí, los universitarios leen. Además, leen con muchísima, digamos, especialización. Porque hoy en día en las universidades, no solamente en la Loyola Andalucía, sino en todas las universidades del mundo, estamos muy concentrados en las publicaciones ranqueadas, es decir, en estas revistas académicas exquisitas cuyos colaboradores entran en una gran base de datos, y es verdad que hoy los alumnos van directamente por recomendación de los profesores a ese tipo de libros, de publicaciones. Lo que quizá no se lee es la cultura clásica, lo que no se lee son humanidades, lo que no se lee es el fundamento del pensamiento de nuestra cultura occidental. Entonces vamos a lo especializado, vamos a aquello que de alguna manera depende de las modas contemporáneas. Todo el mundo maneja el vocabulario de Bauman, de lo líquido, la cultura líquida, el amor líquido, el conocimiento líquido, pero hay que comenzar por lo sólido. Si no, vamos a perder mucho. Evidentemente. Bueno, ahora vamos a otra formación, otra especie. Tú eres de formación de historia. De historia y luego la filología también, ¿no? Bueno, ¿la historia es uno de los campos que más está sufriendo la manipulación? Siempre lo ha sufrido. Es decir, la historia la escriben casi siempre los vencedores. Es una frase hecha, pero esta historia oficial, entre comillas, es una historia sobre la que los historiadores, con el correr del tiempo, cuando la historia se ha convertido en una disciplina académica, científica, con una metodología, con unos criterios, pues se han podido ofrecer versiones alternativas a esas historias oficiales escritas por los vencedores. Algunas de esas versiones pueden estar impregnadas de apriorismos, de ideologías, de las tensiones del presente, y por lo tanto se te ofrece una visión del pasado que se parece mucho a lo que hoy se está llamando una posverdad. La posverdad. Qué palabra más traicionera, ¿no? Pero como le hemos puesto el pos delante, como que nos atrae, ¿no? Lo posmoderno, la posverdad, lo poscolonial. Todo eso nos gusta mucho. Aquí también cuentas en el segundo capítulo, o el segundo apartado, las palabras de ida y vuelta de ese Congreso de Rosario, y me decías antes que ya afortunadamente las palabras de flamenco han entrado también. ¿Por qué les interesa o por qué deberían interesarle a los hispanoamericanos el habla andaluza? Pues a los hispanoamericanos debería interesarnos, y de hecho, cuando venimos a España descubrimos fascinados el habla andaluza, en primer lugar porque no es el habla de un español que está más o menos en la memoria o en el entendimiento general del hispanohablante del otro lado del océano. Tenemos en la cabeza un acento como de Valladolid, como de Madrid, pero ignoramos las variantes españolas del catalano hablante, del murciano, del extremeño y por supuesto del andaluz. Entonces, nosotros podíamos ver de niños una película de Walt Disney, por ejemplo el libro La Selva, donde hay un buitre calvo que ayuda a Mowgli a luchar contra el tigre Shere Khan, y siempre está diciendo ese buitre: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces ese buitre, yo hasta que no llegué a vivir a Sevilla en el año 85 no me di cuenta que era un buitre andaluz. El gato Jinx era un gato andaluz. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque hay palabras que se utilizan en Andalucía que empleamos en América, como la palabra papa, que es el tubérculo. Solo en Andalucía y en Canarias se dice papa. En el resto se dice patata, que al final es un anglicismo, que al final es una palabra que viene del inglés, porque los ingleses habían ya definido lo que era un potato antes que en España se consumieran las papas. O sea, que lo correcto sería decir papa en toda España. Hombre, decimos... Sería más nuestro. Si vamos a emplear una palabra que viene de otra lengua, nosotros decimos web, decimos gol.
decimos Viagra, ¿no? Imagínate que Viagra tenga una palabra distinta en cada país. Condón es una palabra universal. Papa debería ser así. Hagamos por las papas aliñás. Las papas aliñás. Bueno, dice, desde hace años escribo sobre el espacio que ocupo entre el castellano de América y el castellano de España, porque cada vez que voy a Perú, todo el mundo me enrostra que ya hablo como español, aunque en España nadie me ha preguntado todavía de qué parte de España soy. La perplejidad, hablas de la perplejidad que supone hablar una lengua que es propia y ajena al mismo tiempo, porque es la misma de España, aunque no es igual a la de América Latina. En América Latina estuviste más hablando, tú lo acabas de decir, como el lenguaje de Valladolid o del Siglo de Oro. Sí. Y de los doblajes, porque muchas veces en España se pierde la perspectiva de qué tipo de español es el que circula por el mundo a través de lo audiovisual. Por ejemplo, cuando yo era niño, las únicas películas dobladas en España eran las películas de Romanos y las de Semana Santa. Sí. Entonces, esas voces eran unas voces inconfundibles porque eran exactamente iguales a las de los curas de mi colegio, que todos eran de Valladolid, todos eran de Segovia, de Salamanca, de Palencia. Pero otras voces no existen. Pero es que hoy pasa lo mismo. Tú no ves en una película doblada en España, no captas el acento del catalano hablante en español o del vasco que habla en español, del almeriense. Bueno, en el doblaje no. En el doblaje. En el doblaje no. Son los mejores No hay dobladores, ni un personaje, por ejemplo, de una película como puede ser El Señor de los Anillos o de una serie como Juego de Tronos, doblada en España, aunque solamente sea para hacer un matiz, ¿no? Estos que luchan contra los caminantes y que están ahí en el muro terrible, si tuvieran unas voces que provenieran de otros lugares de la península, pero no, todos hablan esa misma norma. Y eso para mí es una expresión de pobreza. Cuando tú ves en inglés Star Wars, La Guerra de las Galaxias, los acentos británicos, jamaiquinos, australianos, texanos, neoyorquinos del inglés están en todo su esplendor. Jar Jar Binks habla como un jamaiquino. Y entonces eso le da una personalidad a los habitantes de ese planeta. El emperador, que luego se convierte en el personaje villano por excelencia, habla un inglés británico. Entonces todo esto es muy interesante de analizar. En el mundo audiovisual español es muy uniforme, es muy plano. Pero oyéndote ahora, Fernando, como siempre, estás poniendo el dedo en la herida terrible que ha sido el doblaje en nuestro país. ¿Cómo nos ha empobrecido? Porque dicen que el inglés aquí cuesta tanto, que eso es real en este país, por la comodidad de ver en Portugal, hablan más inglés que aquí. Y tú estás señalando ahora algo muy importante, que son esos matices que aquí se pierden completamente, claro. Claro, yo echo de menos que se escuche, por ejemplo, en las películas en España, incluso por actores españoles, que se escuchen los acentos regionales. Yo le agradezco al flamenco conocer las hablas andaluzas. Yo de pronto escucho a un estudiante y le digo, tú eres de Málaga, ¿no? Y te responde con un malagueñismo extraordinario. Te dice, ¿cómo lo sabes? O de Granada. Pero ese ¿cómo lo sabes? Solo lo dicen en Málaga. Claro. Entonces, poder reconocer el acento de Almería, poder reconocer el acento de Granada, el acento de Cádiz. Y siento que es una riqueza que atesoro y me fijo en ella, quizá por no haber nacido en Andalucía y fascinarme tanto esas hablas. Entonces, eso, fíjate que no solamente ocurre con el cine, pasa con la literatura traducida. Hay un español traducido que es normativo, que es un español, pues el español del traductor de Anagrama, del traductor de Alfaguara, del traductor de Tusquets, el español del traductor de Impedimenta, de grandes editoriales, pero que es un español muy neutro, de donde provienen además unas expresiones que se están incorporando constantemente a nuestra habla popular. ¿Cuánta gente dice construir el relato? Bueno, ¿cuánta gente dice hoja de ruta? ¿Cuánta gente dice cruzar las líneas rojas? ¿Cuánta gente emplea construcciones que provienen de traducciones? Y que se han convertido ya en lugares comunes. Lugares comunes, frases hechas. Bueno, quiero que le cuentes a nuestros espectadores, quienes estén con nosotros, por qué la mancha extraterritorial te parece tan importante y cuéntale lo que es. Aquí encontrarán en el capítulo La mancha extraterritorial.
Bueno, fue Carlos Fuentes el que llamó el territorio de La Mancha a la gran patria del habla española, del habla castellana. Pero a mí me parece que se puede hablar de una mancha extraterritorial importando el concepto de Steiner, que decía que extraterritoriales eran aquellos escritores que, habiendo nacido en una lengua materna, escriben en otra que se convierte en su lengua literaria. Por ejemplo, Conrad, que nació polaco pero escribió en inglés. Nabokov, que nació ruso pero escribió en inglés. Beckett, que nació irlandés pero escribió en francés. Y siempre pensamos que, o Kundera, que nació checo y escribe en francés, o Mircea Eliade, Ionescu, hay muchísimos ejemplos. Claro, pensamos que esto solo le ocurre al francés, solo le ocurre al inglés, y nunca nos ponemos a pensar que también ha pasado en el español. Si no existieran tantas legañas y prejuicios ideológicos, deberíamos estar siempre alabando la existencia de Max Haupt, un escritor que nace en el alemán y el francés, pero que se convierte en un escritor en lengua española. Max Haupt es fascinante por eso. Extraordinario escritor. Deberíamos estar agradecidos a Alejandro Rossi, que nació en el italiano y escribió en español. A Máximo José Kahn, que era alemán, pero escribió en español y era el embajador de la República Española en Atenas. Entonces, tenemos una riqueza de escritores en otras lenguas que se convierten en escritores en español. Esos son los autores de la mancha extraterritorial, son los fichajes que hacemos en otras literaturas, en otras lenguas, y que son los que van a cuidar a veces nuestra lengua mejor que nosotros. ¿Y nuestra lengua quién la cambiará? Nuestra manera de hablar y de escribir, ¿quién lo cambiará antes? ¿La tecnología o la política? Me da pena, van a competir entre ellos, pero será la tecnología. Si tú no desactivas en tu móvil, en tu iPad, en tu tableta, en tu procesador de textos las correcciones ortográficas, si tú escribes, por ejemplo, el Rosicler de la mañana, que es una palabra del siglo de oro bellísima, preciosa palabra, Rosicler, te lo van a cambiar por reciclar. El reciclar de la mañana. Si tú escribes la atrición, que es como el arrepentimiento pero sin enmienda, te lo van a cambiar por atracción. O sea, el mismo programa te lo va a ir cambiando, porque creen que somos torpes, que manejamos mal la lengua, y entonces los que programan estas cosas, que necesariamente no tienen por qué ser hispanohablantes, pues te van sugiriendo unas palabras que finalmente son las que se entronizan, son las que arraigan y que nos terminan instando a hablar mal. Bueno, por todo eso, Las palabras primas es un libro a tener en cuenta y tenerlo cerca. Charo Gutiérrez, Fernando Iwasaki. Fernando, bienvenido. Qué interesante todo lo que se está hablando aquí. Qué perverso el programa, ¿no? Que estaba hablando el programa, el programa de los correctores es un programa terrible. Claro. Bueno, pues Fernando, unas preguntitas de respuesta rápida y corta para conocerle un poquito mejor. ¿De acuerdo? Sí. ¿La palabra más hermosa de nuestro idioma? Me encanta coruscante. Coruscante es algo incandescente que brilla. Todo va a ser aprender hoy. ¿Y la más peligrosa, Fernando? Amputar. La palabra amputar es muy terrible, no solo por lo que significa en términos médicos y clínicos, sino porque yo creo que hay gente que está amputando siempre, le encanta amputar. Después de 30 años en España, ¿qué es lo que todavía no ha conseguido entender de los españoles? Cuando te citan sobre las y te dicen la hora. Nos vemos sobre las 4. Pues sobre las 4 es una hora que tú no sabes si es de día, de noche, más tarde. ¿Y qué no entendemos o no logramos entender los españoles de los hispanoamericanos? También tiene que ver con el tiempo, nuestros adverbios de tiempo. Por ejemplo, ahorita te veo. Aquí hay un... Ahorita te veo. Ahorita. O ahorita te veo. Entonces, ahí tú tienes 3 adverbios que en lugar de significar que es cada vez más rápido, es cada vez más tiempo. Eso es una cosa terrible. Eso lo cuentas ahí. ¿Su punto débil? Mi punto débil. El humor. El humor para mí es algo que me puede, que me encanta y caigo rápidamente en la complicidad del humor. Y yo creo que eso a veces te hace confundir cuando no debes estar risueño o irónico. ¿Su mejor momento del día? La mañana, muy temprano. Cuando hueles el aroma de los árboles y del césped y de la naturaleza húmeda.
En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Fernando Savater siempre. ¿Y qué consejo daría a la presidenta de la Junta de Andalucía para subir un poquito el nivel cultural? Que le dé visibilidad a los adolescentes que leen, que tocan instrumentos, que estudian. Siempre estamos pensando en los adolescentes que cocinan, en los que juegan algún deporte, en los que cantan, pero hay niños violinistas maravillosos y actores y lectores. Si se meten con usted, ¿qué hace? Reírme, yo creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? No tomar en serio esas cosas. Y Fernando Iwasaki, ¿a qué hemos venido al mundo? A disfrutar. Ya para sufrir, imagínate. O sea, estamos muy poco tiempo. Desde luego. Fernando, ¿qué ha encontrado en la Odisea como para que sea un referente en sus lecturas? ¿Por qué nos trae este libro? ¿Es también una inspiración? En la Odisea está todo. La Odisea es un libro de viajes, la Odisea es un libro de amores, la Odisea es un libro de violencia, la Odisea también es una historia policial y la Odisea tiene animales. Porque Guillermo Cabrera Infante contaba que le gustaban tanto los perros que una vez le dijeron, hay un libro donde un perro se muere de la emoción al ver a su dueño que regresa. Y dice, yo quiero leer ese libro. Pues ese libro era la Odisea. Cuando muere Argos al contemplar a Odiseo después de 20 años. ¿Y por qué ha elegido la película Sueños de un seductor, dirigida por Ross, pero con guión de Woody Allen? ¿Por qué? Porque Sueños de un seductor, como casi todas las películas de Woody Allen, me parece una película llena de ironías, llena de juegos, en este caso con Casablanca, pero al mismo tiempo yo me he sentido muchas veces ese personaje de Woody Allen en la película y escribí una novela que se llama Libro de Mal Amor, que es como un homenaje literario a esa película. Ha elegido también La libertad guiando al pueblo como pintura de Delacroix. ¿Le gusta por la pintura en sí o por lo que significa? Pues igual que la Odisea, esa pintura de Delacroix es una pintura donde está casi toda la cultura occidental. Ahí está la Venus de Milo y está la Estatua de la Libertad. Es verdad. Están casi todas las monedas de Europa y están los símbolos de la justicia. Y al mismo tiempo está la revolución y está la burguesía y está el pueblo. Ahí en ese cuadro está todo. Y Facebook lo censuró. No sabes, en una página porque llevaba un pecho al relente, me imagino. Y Francia no se puso de parte del que metió la demanda. Francia, la revolucionaria, o el gobierno francés, no Francia, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Es un cuadro extraordinario. A mí me parece que contemplar, y además en la misma sala del Museo del Louvre está la balsa de la Medusa y dos lienzos más acá está la libertad guiando al pueblo. Y la música con la que se ha quedado, por lo menos la que ha elegido es la de los Beatles, pero acústica. Eligió primero, tenía dos elecciones, Julia y I Will. Julia, dedicada a la madre de John Lennon, pero hemos encontrado I Will. Bueno, I Will es una canción de amor bellísima que me recuerda a un verso de Borges y me recuerda a su vez a un verso de Cernuda, porque hablan de un amor paciente. Pero siempre cuando pensamos en los Beatles, pensamos en su música, digamos, rockera dura antes de Rubber Soul, o pensamos en su rock sinfónico a partir de Sgt. Pepper's, pero casi nunca pensamos en esas canciones acústicas que además componían por separado con un estilo tan personal. I Will, Rocky Raccoon, Norwegian Wood, eran composiciones muy bellas, cada uno de ellos, Lennon y McCartney, con su acústica, y creo que esas canciones son extraordinarias. Blackbird, por ejemplo, ¿no? Que es también de McCartney y del álbum blanco. Le gusta Beatles, está claro. Me encanta, me encantan los Beatles. De los 4 años. Y le gusta mucho Manhattan. Ha elegido Nueva York, pero se queda con la zona de Manhattan. Sí, es que en realidad cuando uno sale de Manhattan y, por ejemplo, pasa a Queens o pasa al Bronx, ya no es lo mismo. Staten Island no es lo mismo. Aunque nos quieran a través de los cómics, porque es muy curioso cómo en los cómics de las películas de Marvel, cada zona de Nueva York tiene su superhéroe, ¿no? Pero Manhattan es en realidad una ciudad muy extraña y muy singular. Es una ciudad sobre la que escribe Pla, sobre la que escribe Paul Gauguin, sobre la que escriben grandes escritores y transcurren tantas películas. Aunque no hayamos ido nunca a Manhattan, tenemos un Manhattan en la cabeza porque lo hemos recorrido en el cine y en la literatura. ¿Sigues viajando mucho?
¿O te has hecho más sedentario? Sigo viajando mucho porque en realidad, aunque con el flamenco se viaja bastante, también con la literatura. La literatura me ha regalado viajes maravillosos y la universidad también te lleva a congresos y te lleva a una serie de cosas que te permite ensanchar la identidad, ¿no? Yo nunca podría ser nacionalista de ningún lugar porque creo que la identidad es algo que crece. Yo no he perdido un país, yo he ganado otro. Qué bueno. Pero al mismo tiempo vivo en Sevilla y me considero un fascinado y enamorado de Andalucía. Ojalá se tomara nota. De Andalucía son mis hijos, así Sí, yo no podría no sentirme en mi casa. Vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomatón de tu paso por el programa. Adelante. La última foto, como es tan teatral, con la mano ya despedida, ¿has visto? Ya diciendo adiós. Sí, Ya, Es lo que decimos. Yo muevo mucho las manos cuando hablo. Pero es que ha quedado graciosa la última y adiós. Y es una cosa que además sé que hago en clase, porque creo que cuando tú hablas y gesticulas, Sí. estás constantemente captando la atención de tu audiencia. Pues nos vamos. Las palabras primas es el libro que hoy les dejamos de referencia y hasta la próxima, Fernando. Ha sido un placer. Hasta siempre, hasta Gracias, siempre, los Fernando, dos. por estar aquí esta tarde. Bueno, pues nada más, aquí nos despedimos. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Si quieren volver a vernos esta noche a las 11:15 en ATV. Disfruten con las palabras.